Muchas bendiciones para todos. Espero que estén disfrutando de este nuevo día que el Señor nos regala. Qué bendición es estar nuevamente compartiendo con ustedes unos minutos a través del estudio de la palabra del Señor. Y hoy quiero hablarles del tema de la gracia, específicamente de lo que nos habla el libro de Efesios en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, que será nuestra base de estudio para este día. La palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Quiero hablarles de la gracia, específicamente de lo que está hablando este versículo, este pasaje bíblico, gracia salvadora. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando del favor, el regalo inmerecido. Un favor que no merecemos, un regalo que no merecemos. Cuando quizás ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo alguien me va a hacer un favor si yo no lo merezco? ¿Cómo alguien me va a hacer un regalo si no lo merezco? Póngase a pensar por un momento que usted quizás le ha hecho daño a una persona o tiene enemistad con una persona, y esta persona viene a usted y le trae un regalo, o viene y se comporta de forma amistosa y le hace un favor a usted, aunque usted no lo merezca, porque usted quizás le hizo un daño a esta persona. Eso es la gracia. La gracia es ese favor inmerecido. O sea, que cuando hablamos en términos bíblicos, estamos hablando que Dios le ofrece a la humanidad, le ofrece al hombre y a la mujer de este mundo un rescate divino, un rescate que no merece. ¿Por qué no merece el hombre, la humanidad entera, ser rescatado por Dios? Porque cuando nosotros vemos Romanos capítulo 3, versículo 23, nosotros sabemos que el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma, les explica que todos hemos pecado, y que por ese pecado nosotros estamos alejados de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos en el capítulo 3, versículo 23, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, explica y nos dice a nosotros en ese día entonces al Señor: ustedes han pecado, todos han pecado, y por ese pecado que han cometido, entonces están lejos de mí, dice el Señor. Pero aún así Dios nos ofrece entonces la gracia salvadora. O sea, Dios nos ofrece su amor, su misericordia, su compasión, sin merecerlo. La gracia salvadora entonces de Dios llega a nosotros por medio de la fe, por medio de la aceptación del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por la humanidad. La gracia salvadora entonces está a nuestro alcance. El favor inmerecido está a nuestro alcance por medio de la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, es entonces que nosotros podemos venir y aceptar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, la humanidad. No lo merecemos porque hemos pecado y estamos alejados de Dios, pero Dios entonces nos ofrece por medio de la gracia salvadora nos ofrece por medio de la gracia salvadora la salvación, valga la redundancia. O sea, Él nos quiere rescatar a nosotros a pesar de nuestros errores, de nuestro pecado. Jesús entonces, a través de ese sacrificio, hizo un cambio en la historia. El cambio que hizo Jesús en la historia, en el curso de la historia, es que hoy en día podemos hablar entonces de un antes de Cristo y un después de Cristo. La historia se divide en dos: antes de Cristo, después de Cristo. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? Si usted ha aceptado a Jesús, si usted entonces ha recibido por medio de la fe y la aceptación del sacrificio de Jesús por la humanidad esa gracia, ha sido usted acreedor de ese regalo inmerecido, de ese favor inmerecido, usted entonces podrá decir que hoy hay un antes de Cristo y un después de Cristo en su vida, como lo hay en mi vida. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? ¿Cómo era nuestra vida antes de recibir la gracia salvadora? ¿Cómo era su vida antes de recibir el amor, la misericordia, la compasión de Dios en usted?
¿Sabe cómo vivíamos nosotros? Vivíamos con un exceso de confianza en nuestras propias bondades, en nuestras propias obras, en nuestras propias actitudes. Teníamos un exceso de confianza en nosotros mismos, vivíamos enfocados en nosotros. Y eso nos hacía entonces alejarnos cada vez más y más de Dios, porque no dependíamos de Dios, porque no necesitábamos a Dios, porque vivíamos centrados en nosotros mismos, creyendo que en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio conocimiento, podíamos nosotros resolver y ser rescatados por nosotros mismos. Pero nosotros sabemos que no es por obras, que nosotros no era por buenas intenciones, porque las cosas buenas las pueden hacer aún aquellos que no creen en Dios. Hay quienes hacen cosas muy buenas y están completamente alejados de Dios. Las buenas acciones no garantizan la salvación. Y así vivíamos nosotros en ese antes de Cristo. A través de buenas actitudes, de buenas obras, enfocados en nosotros. Pero eso no garantiza la salvación. Solamente la fe en el Señor y Salvador Jesucristo garantiza salvación. Así como tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo, nosotros tenemos nuestra Biblia y podemos encontrar en ella un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. O sea, un vivir bajo la ley y un vivir bajo la gracia. Un Antiguo Testamento es un antes de Cristo, un Nuevo Testamento es un después de Cristo. Vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia. Cuando nosotros vemos entonces el vivir antes de Cristo, el vivir en la ley, vivir en las actitudes del hombre, nosotros nos damos cuenta que la ley se enfoca en lo que el hombre debe hacer para Dios. Pero la gracia, el después de Cristo, se enfoca en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo que Dios hace por nosotros, en lo que Dios hará por nosotros. El antes de Cristo es enfatizarse, como se enfatiza la ley en el Antiguo Testamento, en reglas externas, en rituales, en sacrificios, en tradiciones. Pero usted encontrará que esas reglas, esas tradiciones vienen no a traerle salvación, sino que lo que traen es culpabilidad, es miedo, son cadenas, son ataduras. Por eso encontramos relatos bíblicos nosotros. Por ejemplo, cuando los fariseos y los maestros de la ley venían a Jesús y le hacían la pregunta: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Tradiciones. Reglas externas de los hombres. Y Jesús claramente les dijo en ese momento: es que lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale. Pero eran reglas externas, enfocado en lo externo, en los rituales, en los sacrificios. Los discípulos de Juan vinieron a Jesús y dijeron: ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan y los fariseos, los maestros de la ley, todos estos saduceos ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Tradiciones de los hombres. En eso se enfoca la vida antes de Cristo, en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, en el después de Cristo, nosotros aprendemos que por eso muchos de nosotros vivíamos sin Jesús, sin esperanza, y que por eso muchos hoy en día no vienen a Jesús por miedo a no cumplir con todas esas reglas externas, moralistas que el hombre establece. La ley se enfatiza en lo que el hombre recibe de Dios, las actitudes internas del corazón. El obedecer siempre será mejor que cualquier sacrificio, que cualquier regla externa que alguien pueda poner.
Es importante mantener un orden en nuestra vida, pero nosotros debemos de entender que es mejor obedecer antes que un sacrificio. La gracia del Señor, el vivir en Jesús, el ser parte de la gracia salvadora, nos enseña entonces a nosotros que Jesús nos trae amor, compasión, seguridad, salvación. Una vida sin la gracia salvadora es una vida en esclavitud al pecado. Por eso hoy muchos viven siendo esclavos del pecado, porque aún están en un antes de Cristo y no en un después de Cristo. Así es vivir bajo su gracia, entendiendo que Él nos dio vida a nosotros. Efesios en el capítulo 2, versículo 1 y 5 dice que Él nos dio vida a nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por medio de la gracia salvadora, ustedes han recibido el rescate inmerecido, el favor que no merecían. Hoy usted y yo tenemos la decisión en nuestras manos. Podemos nosotros vivir haciendo buenas obras. Usted podrá vivir su día a día haciendo buenas cosas, buenas intenciones, y creer que de esa forma usted acumula méritos delante de Dios. Que yo me levanto y trato de hacer buenas cosas constantemente y creyendo que de esa forma yo acumulo entonces méritos delante de Dios. Esa es una decisión que podemos tomar y que muchos se levantan en su día a día haciendo esas buenas obras, creyendo que de esa forma entonces agradan a Dios y que Dios está en obligación de retribuirles con bendición por esas buenas acciones que hacen. Podemos vivir de esa manera o podemos aceptar el regalo de la gracia salvadora mediante la fe en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros recibimos entonces ese regalo, aceptamos el regalo que no merecemos porque hemos pecado, entonces de esa forma nosotros sabemos que nuestra salvación es mediante la fe en el único y Salvador, que se llama Cristo Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Esa es otra opción que nosotros tenemos, una decisión que tomar, viviendo de nuestras propias intenciones, buenas actitudes, buenas obras, o dejando que la gracia nos alcance a nosotros por medio de la fe en Jesús. El doctor David Using escribe en su libro El camino, la verdad y la vida, acerca de una lucha que existe en el ser humano, la lucha de la naturaleza pecaminosa. Él nos explica que mientras no cambie, esa naturaleza pecaminosa en nosotros, amaremos el pecado más de lo que amamos a Dios. Porque estamos esclavizados por el pecado. Así que ninguna cantidad, dice el escritor, de buenas intenciones, ninguna cantidad de buenas obras, de moralismo humanitario, nos podrá liberar por completo del pecado. En resumen, no podemos salvarnos a nosotros mismos, aunque hagamos buenas obras, aunque estemos llenos de buenas intenciones,
lleguemos nosotros aunque logremos llegar a llenar esos estándares moralistas que el hombre pone en este mundo, aunque usted lo logre, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Porque la salvación, como vimos nosotros en Romanos capítulo 2, versículos 8 y 9, la salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos. Y cuando leemos nosotros este pasaje, estos dos versos de Efesios 2, 8 y 9 en la traducción del lenguaje actual, entendemos que el apóstol Pablo, en revelación del Espíritu Santo, porque toda la palabra es inspirada por Dios, nos dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Nosotros no nos hemos ganado nada. No nos hemos ganado la salvación. Dios nos la está regalando. Es un regalo inmerecido. La salvación, dice el versículo 9, de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es una recompensa por las obras que hacemos. La salvación es el producto de la gracia salvadora. Es el producto del amor, la misericordia, la compasión de Dios. La ley, el moralismo, buenas obras, nos hacen actuar de manera que se espera de los creyentes. Usted quizás ha recibido a Cristo y quizás tiene algunos años en el Señor, muchos años en el Señor, pero usted se dará cuenta que muchas veces no hemos sido liberados por completo del pecado, que necesitamos que la gracia salvadora sea una realidad en nosotros porque estamos en esa lucha, ¿verdad? Como dice el doctor David Busick, dice, la naturaleza pecaminosa lucha contra nosotros, y cuando no hemos sido liberados por completo de esa naturaleza pecaminosa, entonces tratamos de vivir nuestra vida según cómo lo esperan los demás, ¿verdad? Según cómo se espera que los cristianos vivan. Pero todo eso puede quedar solamente a nivel superficial. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es lucir bien ante los demás y no ante el Señor. No quedar bien con Cristo, sino que quedar bien con aquellos que nos ven. Y por eso entonces actuamos como se espera que el cristiano actúe. Pero nosotros debemos de entender que solamente a través de la gracia, de ese regalo inmerecido, de salvación, es que nosotros podemos ser completamente libres. Debemos de aceptar el favor, el hermoso regalo de la gracia salvadora, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Nuestra fe en Él. Esa gracia entonces nos da una verdadera libertad, paz con Dios. Ya no seremos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque tenemos libertad en Cristo. Recuerde lo que Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Significa que usted y yo podemos entonces, a través de la fe y la aceptación del sacrificio de Jesús por la humanidad, recibir gracia, recibir el regalo de la salvación. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella edifica nuestra vida. Y hoy nos recuerdas, oh Dios, lo que es ese regalo disponible para nosotros que tú has traído, Señor, y has puesto delante de nosotros a través de la fe y la aceptación del sacrificio de Jesús, tu único Hijo. Oh Dios, ese sacrificio por nosotros en la cruz. Cuando nosotros por fe aceptamos ese sacrificio, entonces podemos ser acreedores de esa gracia salvadora.
Te ruego, Señor, que si alguno de los que están escuchando este mensaje aún no han creído, no han puesto su fe en Jesús, que lo hagan, que abran su corazón, que puedan creer en Él y que puedan recibir, oh Dios, este regalo, que a pesar de que no merecemos porque hemos pecado, oh Dios, está disponible para nosotros y tú nos lo estás entregando, oh Dios, mediante la fe en el Señor Jesús. Padre, toca sus corazones, sus vidas. Aquellos que ya lo han hecho, sigue fortaleciéndoles, sigue llenando, sigue trayendo, Señor, esa unción fresca sobre sus vidas, esa libertad, Señor, verdadera, para vivir, Señor, una vida en libertad y en paz para contigo. Mi Dios, creemos que en Cristo hay salvación y la gracia salvadora es mediante, oh Dios, Jesucristo. Gracias porque no lo merecemos. Gracias, Señor, porque no la hemos ganado, pero tú nos la has entregado, porque hemos recibido tu amor. Gracias, mi Dios, por este mensaje. Síguenos bendiciendo. Sigue edificando nuestra vida a través de tus sagradas escrituras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Tenemos libertad en Cristo. Recuerden que esta gracia salvadora nos trae a nosotros libertad del pecado y paz con Dios. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres en Cristo porque Él nos ha hecho verdaderamente libres. Muchas bendiciones, sigan disfrutando este día y que el Señor siga trayendo una palabra de edificación para nuestras vidas. Bendiciones.